Buenos días, buenas tardes o buenas noches, gente de YouTube, dependiendo a qué hora estés viendo este video. Traigo hoy día un nuevo video tipo cápsula. Recordemos que los videos tipo cápsulas son videos no obligatorios, videos voluntarios, en donde se van a hablar temas específicos que pueden ayudar a complementar o a entender mejor la materia. Recalco, no son obligatorios, queda en cosa de uno verlos o no, pero sí o sí te va a sumar. Y estos videos lo ideal es que sean cortitos, no más de 20 minutos, entre 15 a 20 minutos. Así que el video de cápsula de hoy va a tratar sobre cáncer, de forma resumida, obviamente. Bueno, para empezar a hablar de cáncer, tenemos que recordar que las células cuando entran en división celular o en mitosis o en el ciclo celular, tienen diferentes puntos de control o checkpoints que regulan que todo esté funcionando correctamente. Recordemos que el primer punto de control es en G1, el segundo punto de control es en G2 y el tercero está en metafase. Y todos esos puntos regulan que todo esté funcionando correctamente, de que la célula esté con los nutrientes necesarios, que el ADN se haya replicado sin algún daño o problema, que por ejemplo el uso mitótico esté unido a los cromosomas, etc. Eso sí, siempre van a haber células, o bueno, no siempre, pero que pueden llegar a alterarse. Y estas células que están alteradas pasan a otro proceso, llamada apoptosis. Y la apoptosis es una muerte celular programada. O sea, las mismas células como que se matan, se suicidan para no dañar el proceso, estas células que están alteradas. Pero, ¿qué pasa en el caso del cáncer? El cáncer es una enfermedad genética, o sea, una enfermedad que afecta a los genes, que hace que las células que estén alteradas no vayan a hacer apoptosis, que no hagan apoptosis de esa célula alterada. Y esto va a hacer que estas células se empiecen a dividir, se empiecen a multiplicar y empiecen a crecer de forma descontrolada, ¿ya? Y esta masa que va creciendo de células luego puede ir migrando hacia otros tejidos, los puede invadir y los puede destruir. Eso básicamente es el cáncer, esta proliferación descontrolada. También podríamos resumir entonces que el cáncer afecta el crecimiento y la proliferación celular, también altera la diferenciación celular e implica un proceso de transformación maligna. ¿Cuáles son las características de una célula que es cancerígena? O sea, una célula alterada o una célula maligna. Son sinónimos. Por ejemplo, el primero es que tiene una insensibilidad a la inhibición. Y esto se refiere a que esta célula puede resistirse a estas señales o efectos inhibitorios que producen estos puntos de control. Entonces se vuelve insensible a esas señales que inhiben a este tipo de células, por lo que va a terminar creciendo y va a seguir reproduciéndose, ya que no se resiste a esos puntos de control que intentan inhibirlo o frenarlo. Entonces tiene una insensibilidad a eso. Por lo tanto, va a seguir reproduciéndose, va a seguir proliferando y va a empezar a crecer. Y crece por sí misma. También deja de depender de estos factores de crecimiento en el ciclo celular y empieza a crecer por sí misma, como dice así. Otra característica de esta célula cancerígena es que evade la apoptosis. Recordemos que una de las características de que por qué ocurre esta proliferación masiva es porque no ocurre apoptosis. Entonces esta célula la va a evadir. Y la otra característica que igual es súper importante es la angiogénesis. La angiogénesis, como decía ahí, es que estas células, que son súper inteligentes más encima, van a sintetizar nuevos vasos sanguíneos para poder obtener los nutrientes que necesitan para seguir proliferando y creciendo, porque la proliferación y el crecimiento requiere hartos nutrientes, gasto energético. Entonces lo que hacen estas células es sintetizar o crear nuevos vasos sanguíneos para poder obtener todos esos nutrientes necesarios, como podemos ver en la imagen. Eso se le llama angiogénesis, síntesis de vasos sanguíneos. De esta masa de célula que va creciendo, podemos encontrar, que se le llama tumor, y podemos encontrar dos tipos de tumores. Un tumor que es benigno y un tumor que es maligno. El tumor maligno es el que genera el cáncer,
Y en cambio el tumor benigno es un crecimiento celular anormal, pero que no va a generar el cáncer como tal, sino que no hace daño. La diferencia es que, bueno, como se puede ver ya físicamente en la imagen, el benigno, las células no van a invadir a otros tejidos porque respetan los límites tisulares. Por ejemplo, como podemos observar aquí, se forma esta masa como redonda, uniforme, pero como que no rompe la capa de células en las que está, sino que se queda como ahí adentro. No rompe, no traspasa los límites de esas células. En cambio, si vemos al tumor maligno, el tumor maligno ahí tiene como todo, como que tiene, iba a decir la cagada, pero no sé si me dejan decir, hablar de esa forma en los videos, pero tiene como literalmente la cagada en los tejidos. Si se dan cuenta, crece de forma desproporcional, crece de forma rápida, rompe los tejidos y esto es lo que hace también es metástasis. La metástasis es cuando estas células cancerígenas logran romper los tejidos y viajan a través de la linfa o de los vasos sanguíneos hacia otros tejidos, invadiéndolos y proliferando ahí también. En cambio, si vemos al tumor benigno, se queda ahí ahí en esa bolsita, no rompe nada y crece lento. En cambio, el tumor maligno es todo lo contrario, crece de forma desproporcional, de una forma rápida, llega a romper los tejidos, altera la diferenciación celular y al viajar por los vasos sanguíneos y linfa va a invadir a distintos tejidos. Y ahí ya estaríamos hablando de cáncer. Volver a mencionar lo de la metástasis. Metástasis ya se habla cuando la célula cancerígena viaja hacia otros lugares y los invade distintos tejidos y órganos. Pero antes de hablar qué provoca que ocurra esta alteración en los genes, hablemos de lo normal, los reguladores del ciclo celular que encontramos normalmente. Normalmente nosotros encontramos distintos genes, proteínas, que están en los checkpoints, que regulan que todo este proceso esté ocurriendo correctamente y no haya ninguna alteración. Una de ellas, por ejemplo, son las ciclinas. Las ciclinas van a permitir que el ciclo continúe o se detenga. Ellas dicen como ya, puede seguir, no, pare, ahí hay un error, y así sucesivamente. Los protooncogenes son genes o proteínas que nosotros tenemos normalmente, nuestras células normalmente tienen todos estos genes no alterados, ¿ya? Y los protooncogenes lo que van a hacer es codificar proteínas que promuevan el crecimiento y la proliferación celular. Eso es lo que hace un protooncogen. Codifica distintas proteínas para que se promueva el crecimiento y la diferenciación celular y además controlar todos los eventos que ocurren en el ciclo celular. Y los otros genes que tenemos son los genes supresores de tumores. Y los genes supresores de tumores lo que hacen es destruir a las células que se encuentran alteradas o también inhibir su proliferación. Porque recordemos que los tumores son estas masas de células que proliferaron, entonces por eso tiene sentido su nombre de supresor de tumor, porque inhibe la proliferación de estas células que no proliferen tanto. Entonces, esos son los distintos genes que podríamos encontrar. Obviamente hay más genes, tenemos muchos genes que regulan el ciclo, pero estos son como los más importantes, por así decirlo. Ahora, ¿qué ocurre? El cáncer se da por una alteración en estos genes, y los más conocidos, que los que les voy a hablar hoy día, son una alteración en el protooncogen y una alteración en los genes supresores de tumores. El protooncogen se puede alterar ya sea por algunas mutaciones o por alguna anomalía cromosómica, pero al alterarse el protooncogen pasa a ser llamado o se convierte en oncogen. Y el oncogen lo que van a hacer es estimular aún más el crecimiento celular. O sea, piensen que antes el protooncogen ya de por sí estimulaba el crecimiento. Cuando se altera y pasa a ser llamado oncogen, se estimula o se acelera aún más la proliferación y crecimiento, ¿ya? Entonces ahí ya se descontrola todo. Entonces, el protooncogen se altera y pasa a ser llamado oncogen. Ocurre una alteración en el protooncogen y pasa a ser llamado oncogen. Y el oncogen lo que hace es entonces acelerar la proliferación o estimular aún más el crecimiento celular. Y por otra parte tenemos lo que le ocurre a los genes supresores.
Dentro de los más famosos genes supresores encontramos la P53. Y el P53 es una proteína supresora que inhibe el crecimiento o la división celular, inhibe esta proliferación, este crecimiento, esta división de las células. Eso es lo que hace el P53, regula e inhibe. Pero ¿qué pasa? Cuando los genes supresores se alteran, lo que va a pasar es que se van a inactivar. Entonces la P53 o el P53 se inactiva. ¿Y qué pasa si no está activado el P53? Imaginemos que yo tenía mi célula que está alterada. Y en un día normal el P53 es mi guardia y el guardia dice, ah, no, esta célula está alterada, voy a inhibir su división que vaya a hacer apoptosis. Pero ¿qué pasa? Gracias a un agente cancerígeno, este P53 se va a inactivar. Entonces, esta célula que estaba alterada, que antes era regulada por el P53, ya no tiene quien la regule. Entonces va a pasar y va a seguir haciendo división celular y ahí ya va a proliferar, se va a dividir y vamos a volver lo mismo que es el tumor. Entonces, eso es lo que hace el P53. Entonces, el protooncogen se altera y se forma como oncogen, en cambio el P53 se inactiva, ¿ya? Y aquí les puse como dato que aproximadamente un 50% de los cánceres humanos muestran alteraciones en el gen P53. Y ahora sí, ¿quién provoca estas alteraciones en esos genes? Porque esos genes solitos así de la nada no se van a alterar, ¿ya? Tenemos distintos agentes que hacen que se alteren, que se les va a llamar agentes cancerígenos, porque son agentes que provocan cáncer. Dentro de agentes cancerígenos pueden ser hereditarios o pueden ser adquiridos en el ambiente, ¿ya? Agentes cancerígenos hereditarios podrían, un ejemplo son las inmunodeficiencias, en el cáncer de mama también es hereditario, por ejemplo. En cambio, agentes cancerígenos que son adquiridos en el ambiente es, por ejemplo, cuando uno fuma, eso afecta, eso genera algunas alteraciones. Los alimentos oxidantes, las frituras que están hechas con un aceite que está en mal estado, eso también genera el cáncer. La radiación ultravioleta, o sea, sí, no sé, si radiación ultravioleta, el sol, estar expuesto a radiaciones en general, a químicos, a sustancias químicas, todo eso también puede llegar a generar alteraciones y se consideran como agentes cancerígenos. Bueno, entonces ahí teníamos una foto resumen, lo que puede generar estas mutaciones en el material genético o estas alteraciones podría ser ya de por sí que venga de forma hereditaria, por sustancias químicas, por exposición a radiaciones y por también el sol o el ultravioleta. Todo esto puede generar, todos estos son agentes que nos pueden dar una posibilidad a desarrollar cáncer. Entonces se le llaman agentes cancerígenos, que provocan estas mutaciones u alteraciones. Bueno, y aquí yo les puse aquí un dato que el cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo, casi 10 millones de fallecimientos en 2020, 10 millones en 2020. Y aquí yo les puse cuáles son los cánceres que más muertes en el top tenían. El cáncer pulmonar costó 1,8 millones de defunciones y el colorectal también con 935.000. Había más, ¿cómo se llama esto? Había más cánceres luego, pero yo puse los dos primeros nomás para no anotar todo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Esa sería la clase, una clase cortita. Yo creo que nos fueron como más de 13 minutos, 15. Si tienen alguna duda me pueden preguntar a mí, le pueden preguntar a la Fer, ahí está el Instagram del Preu, el mío y el de la Fer. Suscríbanse, denle like, no cuesta nada, piensen que estoy haciendo esto en vacaciones. No, pero denle like, pregúntenos en los comentarios, por Telegram, por Instagram, yo no tengo problema. Y si necesitan más información o alguna duda, me pueden escribir. Espero que les haya gustado esta mini cápsula, así que nos vemos en otra cápsula más. Adiós, cuídense, tengan bonito fin de semana y disfruten las vacaciones.